La novedad surgió en el juicio que se le sigue a Lucas Ascona por el asesinato de Nicole Cesarego Borges, y es tremendo como dato. Es impactante lo que va a escuchar a partir de este momento. Lo descubrieron en el juicio. Y aportaron una causa que estaba sustanciándose en la justicia de Quilmes. El dato frío es estadístico, si se quiere, puntual, es que 25 días después de matar a Nicole Cesarego Borges en Almagro, Lucas Ascona violó a una joven en Quilmes. Y el dato fue analizado hoy en el debate, en el juicio. Hay ADN que complica a Lucas Ascona con ese ataque sexual, y además el testimonio de la víctima, que lo identifica. Que lo identifica. Y un ADN que aporta una evidencia contundente, más aún tratándose de un delito sexual. Queda claro, ¿no? Lo que ocurrió en Capital Federal, año 2014, la chiquita, la estudiante chilena Nicole, que llegaba caminando a su casa, que alguien la venía siguiendo ya en el subterráneo, que ahí la sigue, la persigue, la mata a cuchillazos. 15 días después, 25 días después, el asesino aparentemente violó a otra mujer en Quilmes. Mirá. En el caso no la violó a Cesarego Borges. La mató directamente. La mató directamente. Hay un odio contra las mujeres. Lo dijo él en una nota que le hicimos, Sí, Paulo. sí, lo admitió recuerdo. el hecho. No en tribunales, pero digo, en la nota que le hicimos, de hecho, la defensa no va a buscar la inocencia. La defensa lo que quiere es que lo condenen por homicidio simple, pero sabe que no lo puede sacar de esta acusación. Hay ADN que lo complica con el crimen de Nicole. Y ahora este dato. Mirá, 15 de julio de 2014, el crimen de Nicole. Y el 10 de agosto de 2014, una joven abusada en Quilmes. Él justamente vivía en la zona de Solano, partido de Quilmes. Y el 8 de noviembre va preso. 15 de julio de 2014 mata a Nicole. 10 de agosto de 2014 hay una violación que ahora le atribuye la justicia. Hoy esto se documentó en el debate. Recién me lo confirmaba la doctora Patricia Anzuategui, lo que se discutió hoy. La incorporación de este dato, no para juzgarlo, porque no lo van a juzgar hoy por esta violación, pero se incorporó como dato, si querés, de la conducta criminal. Hoy lo declararon van a tener los que peritos. juzgar después por el otro hecho. Obvio, en otra causa. Pero Hoy declararon peritos. sí, y dijeron directamente, textual, que este hombre salía así, salía vestido para matar, Vestido que para tenía matar. como una conducta de ponerse siempre hasta el mismo, si querés, uniforme criminal. Salía, buscaba víctimas, no las mató a otras, pero sí hay denuncias varias contra él, que la defensa minimiza, siempre ha dicho no hay nada que lo complique con otros casos, fue solamente el hecho de Nicole. Pero lo cierto es que a finales de octubre vamos a conocer el veredicto y además este dato que ahora sumamos de una denuncia muy grave por otra violación. Y algún dato más, que es lo que dicen los psicólogos, fueron concluyentes, hoy ahondaron en ese tema, que no se encontraron señales de descompensación psicótica, sino solo rasgos de personalidad antisocial, rasgos paranoides y conflictiva relación con la figura femenina. Y este dato que acabo de contar, que salía directamente vestido para matar, tenía un uniforme, por llamarlo de alguna manera, para asesinar mujeres, fundamentalmente. Quiero destacar, antes de cerrar, que es muy loable la defensa técnica que está haciendo el doctor Jorge Borgo. ¿Por qué lo destacó? Porque no va con chicanas, no va con planteos de nada. El tipo dice, es el asesino. Lo único que intentamos es la calificación. bajar la calificación, pero no es una defensa que mete trabas ni nada. Que posiblemente no vaya a conseguir nada, un cambio de calificación, pero intenta eso, que de hecho sería lo más sano, lo más correcto, litigar sobre la calificación, no con chicana, como decía Mauro, nulidades, planteos, que lo que hacen es retrasar la justicia nada más. Alerta en C5N, el caso de la kinesióloga Mirta Avancini y un giro inesperado. Le llegó a contar a una amiga que no quería atender a un paciente, que le tenía miedo a un paciente. Ese día salió de su departamento, esto es Colegiales, cerca de Palermo, al norte de Palermo.
salió de su departamento, quedó registrado en las cámaras de seguridad, camina hacia la esquina, camina una cuadra y vuelve a girar hacia la derecha unos metros, y ahí estaba su consultorio. El crimen fue en el consultorio. Después del asesinato, después del ataque, posiblemente, quien la mata regresa o va a ese departamento, ahí lo vamos a ver. Esa sella, y ahora vamos a ver al criminal. Y ahora vamos a ver al asesino. A quien posiblemente sea el asesino. Por lo menos es la persona que manejó el departamento. Sí, ¿no? con la llave de ella, ingresa, saluda con gran frialdad. Quizás ya la mató ahí. Por lo menos sabíamos que la había atacado hasta el altura y que la dejó agonizando. Tremendo. Mirta Banzini, kinesióloga. Ahí llega, ingresa, sube al piso en donde está el departamento de Mirta, le roba el departamento a Mirta, pero además asalta violentamente el departamento vecino, en el mismo piso, en donde deja maniatada a una niñera que estaba con un bebé, y también le roba. Un hecho muy violento, y se va tranquilamente. Es algo realmente sorprendente, extraño. Evidentemente hay muchos tramos de la historia, del relato que desconocemos, porque hay cosas que realmente nos cierran. Fernando Cardini, gracias por venir esta noche. Gracias por la invitación. ¿Qué perfil se puede trazar de un criminal de estas características? Que ataca a su víctima, la termina violando, la termina matando a golpes, la termina estrangulando, que después con una frialdad absoluta desvalija el departamento de ella, llave en mano. Asalta otro departamento y se va tranquilo. Como si nada. Lo que no se ven en esta escena son nervios. Sí. En ninguna persona. Evidentemente este tipo de investigaciones criminales son muy complejas. Pues justamente el perfilamiento de un delincuente de estas características tiene muchos ribetes, y acá, como decimos siempre, en este trabajo de investigación para hacer justicia con esta víctima que lamentablemente perdió su vida frente a una persona como esta, que tuvo esa frialdad, y ella evidentemente lo percibía ese peligro, ese riesgo que tenía frente a esa persona, porque se ve que lo comentó. Se lo comenta una amiga, por una amiga. Aquí tenemos varias escenas del crimen. Hay una escena primaria que es donde ella termina falleciendo, pero hay otras escenas secundarias que son donde él robó después la casa de la víctima y la otra casa donde también hizo el robo. O sea que es un delincuente con una característica muy particular, donde tenemos que hacer una serie de pericias que van desde las psicológicas, obviamente grafológicas, una serie de psiquiátricas, en la cual hay que hacer el perfilamiento para poder hacer esta investigación, donde tenemos que ver el cómo de este delito, el cuándo, el dónde y el quién. Usted trabajaría desde lo que llama, está bien lo que usted dice, no se usa mucho en la Argentina, ¿no? El tema de lo que es un perfilador criminal, ¿no? No está detenido este hombre, está identificado por el video, no se sabe quién es, pero estaría bien hacer ese trabajo de decir quién puede tener un perfil criminal o cómo es el perfil criminal de quien mató a la kinesióloga. Por supuesto. Primero que siempre aquí hay que hacer dos miradas, una mirada de la víctima, porque la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo? ¿Por qué a ella la mata y no mata a la otra persona que también le roba? O sea, aquí hubo una premeditación. O sea, el análisis, como decíamos, cuando la ciencia forense trabaja en el tipo de delitos y arma este rompecabezas, pensemos que hay una parte criminalística que va a ser, bueno, toda la explicación de cómo fue el hecho y cómo se puede, digamos, analizar posteriormente. Pero también hay una parte que después la justicia va a requerir decir, bueno, tengo para este individuo que es un asesino tal pena dentro de la figura penal, pero la pregunta va a ser ¿cuánto le doy? Y va a tener que ver con el perfilamiento del criminal por qué lo hizo y cómo lo hizo, cómo hizo con premeditación, con qué frialdad. Y eso es un análisis a veces muy profundo del perfilamiento de él, pero también hay que hacer una autopsia psicológica de la víctima. Porque la pregunta es por qué a una la mató y a otra no la mató, por ejemplo. Una sí, otra no. Pero lo contábamos, Mauro, que es la novedad de este caso hoy es la víctima le había comentado a una amiga, que es una testigo, que estaba preocupada por el comportamiento o las aptitudes de un posible paciente, que puede ser este u otro, pero posiblemente sea este. Sí, no lo sabemos, pero está dentro de ese rango.
Pero si eso es cierto, tampoco ella se ve la víctima que salga con Preocupada, cierto preocupado, nerviosismo. exactamente. En este Bueno. caso lo que me llama la atención es la frialdad, no solamente del asesino, si es que ese es el asesino, que realmente te sorprende y mete miedo ese comportamiento, pero nadie en esa imagen que queda, nadie está nervioso o preocupado, ni la víctima. Exacto, bueno, y allí hay un trabajo muy importante de hacer con las cámaras. Ajá. Las cámaras y la gente que hace el análisis, por ejemplo, en lo gestual, va a entender un poco Sí, a la ver. característica de esta señora que está saliendo y luego de este sospechoso de haber cometido este delito, de analizar bien sus gestos, analizar muy bien Sí. su contextura. ¿Y qué ve Hoy, usted? por ejemplo, Aprovechemos su presencia, Fernando, porque hasta saluda la vigilancia. El tipo no lo conocen en el edificio, Bueno, pero se para con un nivel de seguridad tan grande que nadie... No despierta Mirá sospechas. esta imagen. sí. Mirá. Chao. Increíble. Bueno, Creo que evidentemente intercambia hasta un chiste. o sea, por el tema de que esta le tocaron persona al muy probablemente pasillo. haya premeditado muy bien su delito y haya analizado la situación. Y no digo que sean esos tipos de crímenes perfectos, pero aquí hay muchas cosas que analizar, y esto es siempre, como hablábamos en el tema de investigación criminal, hay una parte inductiva de la investigación, una deductiva y una abductiva, donde decimos qué es lo que me falta o qué es lo que me sobra en este caso, qué Sí. es lo que me falta de la víctima en este caso y qué me sobra del victimario. O sea, en las actitudes, en el análisis, digamos, de cómo él abrió esa puerta, no, Sí. no titubeó en poner la llave. No. No, O sea, no, en nunca. ningún o sea, es momento. como que ya lo tenía, hasta sabía que Lo llave tenía era estudiado. correcta. Es que tiene A veces que uno saber- cuando llega a su casa tiene 4 Está bien llaves lo que y dice se equivoca y Fernando. pone una Sí, llave y pone otra. y es mi casa. Sí, y es mi casa. Ese Fíjense. análisis es bueno porque no le erra, no es que No, dubita, no dice a ver duda que ya nada. ve, No, no, ¡ping! no. Como Mirá si ahí. alguna vez estuvo en el edificio, ¿no? Sí, sí, bueno, evidentemente conocía mucho a la víctima, la tenía muy estudiada la víctima y tenía estudiada también la situación después de ir a la casa de la víctima y robarle sus pertenencias. También acá se hacen varias hipótesis. O sea, Sí. lo que tenemos que hacer es hipótesis del tipo de delito, si es un delito que tenga un matiz pasional. Por ahí él se había enamorado, entre comillas, de su profesional, que la estaba tratando, porque Ajá. si era paciente de esta persona. También hay un tema que puede ser que haya sido un sicario. También puede ser alguien que trató Fue de armar el contratado robo. para matar. Y el robo fue algo Una excusa, armado, ¿no? una excusa. Montado como para por eso, distraer, Incluso ¿no? saltar a la vecina. Y ¿no es asaltar a la vecina demasiado y no riesgo? matarla. O sea, Sí, pero no es la- demasiado riesgo para un sicario. O me pregunto, ¿eh? Cuando se arma, o sea, tenemos que pensar, ponernos de los dos lados, ¿no? Todas O sea, las opciones. Pongámonos Sí. desde el punto de vista del criminal. Mirá, hasta la tranquilidad con la que la tranquilidad marca que el mira, sensor, listo, y hasta chao. tampoco se ocultó de la cámara. Nada. O sea, No, nada. Salvo porque está con anteojos. Ustedes vieron el caso anterior que mostraban ustedes donde estaba este joven que ultimó Ascona. a chica esa chilena, que él iba Sí. medio encapuchado. Sí, va O sea, se va escondiendo. Se va escondiendo. O sea, Sí. y si bien después él fue muy desprolijo en la el crimen, escena. en la escena porque dejó sangre de él, cuando se corta finalmente lastimando a la víctima. Sí. Pero en este caso no, en este caso ustedes pueden observar que tiene una característica muy particular. ¿Sabe Muy que lleva en la rico. mano la computadora que le Sí, roba exacto. a la casa vecina? O sea, a no la de la oculta víctima? nada. Nada. No, nada, Entonces la nada. pregunta Como es, Pancho. ¿no lo oculta porque quiere mostrar realmente, quiere ocultar realmente el leitmotiv, el motivo por lo Sí. cual hizo lo que hizo? O no, o estaba tan confiado. Bueno, ese perfilamiento hay que Se hacerlo. sonríe. Cuando, o sea, después de hacer las investigaciones que correspondan y se tenga el sospechoso de este hecho, habrá que hacer todo este perfilamiento para entender bien ese porqué. Pero antes de eso también hay un montón de otros indicios que nos pueden dar el lugar del hecho. O sea, Ajá. entender cómo dejó a la víctima, o sea, en qué situación, cómo Hicimos una fue. recreación, después la vamos a ver, de Bueno. cómo dejó a la víctima. Bueno, y eso también tiene que ver con el por qué la mató. O sea, porque tal vez, obviamente, ella iba a reconocerlo. Si él la robaba, Si él o era paciente, obviamente iba a lo iba- reconocerlo lo iba a y denunciar. lo iba a denunciar. Mientras que la otra víctima por ahí no lo iba a reconocer, salvo Porque que no lo conoce previamente. previamente. Entonces, esto Ahí ya apareció el cuerpo, mire. Mire. todo esto hay que hacer este tema El baño, el de hacer los departamento análisis. consultorio, ¿no? Claro. Y aquí, bueno, hay un montón de indicios a ser investigados. O sea, las cuerdas que le puso ¿De a la dónde las víctima, obtuvo? dónde las obtuvo. Eran de ahí de la casa, Por ahí ¿eh? las trajo él o estaban en la ¿sabe qué casa. eran como unas bandas utilizadas por ella para kinesiología, ¿no? Sí. Y bueno, Que tenía ella ahí. Es como que toma los objetos del lugar, pero mire, hicimos Las un bandas resumen, ¿no? que... las vendas. La venda, bueno, entonces Esas vendas ese elásticas. material, Tenés razón, vendas. a su vez ese material lo usó él, lo tuvo en sus manos. Por lo tanto, él dejó
también células de él, Pero dejó si no tiene ADN, puede ser que tenga no, ADN. pero si no tiene antecedentes, digo. Bueno, pero tenemos el perfil, lo cuando lo guardamos tengan. hasta Cuando lo tengan podemos para sacar el checar. perfilamiento Sí. del material, de los indicios que tenemos, y se guarda hasta que tengamos un sospechoso para compararlo. Pero además con un ADN se puede hacer una pequeña aproximación de qué origen es, si es caucásico o no. Bueno, no, porque el filtramiento hoy de ADN es solamente de lo no codificable. Bien. O sea, hoy el ADN que se hace es un perfil genético de lo que no codifica al individuo, pero sí da su identidad. Es como una huella Sí, digital. La huella digital no nos dice, no deja la huella, no dice si soy lindo, feo, grande Bien, o agresivo. entiendo. Pero sí me da un dato para tener a futuro. Cuando tengo la Para hacer el voy a cotejo. tener una evidencia que Sí. puede llegar a ser una prueba de que él Sí. fue el que hizo ese delito. Entonces, en ese caso, tener los elementos que haya dejado en la escena, cómo los dejó, cómo los manejó, Sí. los tiempos que se tomó para hacerlo, también podemos analizarlo. Sabemos que obviamente en el caso de la víctima, digamos, se encontró muchos días después, por lo tanto, o 2 días después, lo cual tampoco es fácil hacer la data de muerte para Sí. poder encasillar exactamente La hora exacta. la hora exacta junto con los videos. Pero evidentemente Hay todo una eso, franja ahí, hay ¿no? una franja que vamos a tener que Haga un digamos, punto ahí, tratar. que vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a meter con el testimonio del hermano. Vale la pena escucharlo después porque él reconstruye cómo encuentra el cuerpo y todo lo que ve en la escena del crimen. Pausa, ya volvemos.